esta tierra, ¿cuántos saldremos a recibirle? ¿Cuántos? Tal vez nosotros podamos decir, yo voy a salir a recibirle, yo voy a estar listo para recibirle. Pero ¿de verdad nosotros saldremos a recibirle? Cuando nosotros vemos en las Escrituras, queridos hermanos, nosotros nos damos cuenta, dice que el día y la hora del regreso de Cristo Jesús nadie sabe. El mismo Jesús dijo que Él vendría, dice, como ladrón en la noche. Es decir, cuando menos te lo imagines, dice, Cristo vendrá. Cristo vendrá. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo nosotros podemos salir a recibirle? ¿Quiénes saldrán a recibirle? ¿Qué condiciones son las que, o qué características tendrán el pueblo que reciba a Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez? ¿Qué cosas ellos harán? Son preguntas que nosotros tenemos que respondernos. Queridos hermanos, yo recuerdo hace unos años atrás, aproximadamente unos 20 años atrás, en el año 2000, se decía, Cristo viene, se acaba el mundo, se acaba todo, ¿no? En el 2000 se acaba todo. Y después pasó y dijeron, no, ya no es en el 2000, sino 2012, ¿no? 2012. Y ahí, así, fueron poniendo fechas y fechas. Y no estoy hablando de las fechas anteriores todavía, al 2000. Estoy hablando de las más recientes, de 2000, 2012, 2020, ¿no? Que también dijeron lo mismo. Queridos hermanos, la única manera de que nosotros podamos estar preparados para recibir a Cristo Jesús es que nosotros estemos al tanto de lo que Jesús dejó en las Escrituras. Queridos hermanos, la iglesia adventista es conocida como fue conocida hace años atrás, ¿no? En el tiempo de los pioneros, como el pueblo del libro. ¿Saben por qué era conocido como el pueblo del libro? Porque los pioneros en la iglesia adventista dedicaron horas, madrugadas, noches enteras al estudio de las Sagradas Escrituras, en especial 2 libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Entonces ellos se dedicaron al estudio de los 2 libros proféticos porque estaban interesados en conocer las cosas que iban a venir para el futuro, prepararse para la segunda venida de Cristo Jesús. Y es por eso que de ahí sale el nombre adventista, ¿no? Por eso que nosotros nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero hoy día, queridos hermanos, nosotros nos estamos olvidando. El mensaje urgente que tiene que ser predicado hoy día es que Cristo viene por segunda vez y nosotros, la iglesia, tiene que estar preparada para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, vamos a ver si la iglesia está preparada. ¿Sí? Queridos hermanos, vamos a entrar a las Sagradas Escrituras. En la Biblia, nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, el versículo 12, el 6º sello. Queridos hermanos, una pregunta para tantear cómo estamos respecto al conocimiento de las profecías. ¿Cuándo inicia el 6º sello? ¿Alguien sabe? Levante la mano. ¿Cuándo inicia el 6º sello? Hermanos, levante la mano el que sepa. ¿No hay nadie que sepa cuándo comienza el 6º sello? Queridos hermanos, ahí es la preocupación. Porque, queridos hermanos, en la Biblia nos presenta Jesús, ¿no? Dios le dio el mensaje, la revelación al apóstol Juan acerca de los 7 sellos. Y ahora el mensaje de esta mañana está basado en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 acerca del 6º sello. Vamos a ver qué cosa dice el 6º sello para poder entender cuándo inicia el 6º sello. Vamos a las escrituras. Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 17. En pantalla tenemos el versículo. Si es que algún amigo que nos visita en esta mañana no tiene tal vez la Biblia, puede mirar hacia la pantalla. Apocalipsis 6 versículo 12 dice: miré cuando abrió
el sexto sello. Y hubo, dice, un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto o tela de silicio. La luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un gran pergamino, dice, ¿no? Que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Queridos hermanos, aquí nosotros tenemos los versículos, los 5 versículos que nos hablan acerca del sexto sello. Si ustedes pueden notar, el sexto sello inicia con un evento especial. Dice: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto. Queridos hermanos, el inicio del sexto sello es marcado por un gran terremoto. En la historia, ¿cuál es el gran terremoto que ha sucedido en este mundo? ¿Cuál es el gran terremoto? El más grande de todos, el más devastador de todos que ya ha sucedido. El terremoto de Lisboa. ¿Cuándo se dio el terremoto de Lisboa? ¿Cuándo se dio este gran terremoto? ¿Cuándo? 1755. Ustedes lo pueden cotejar a través del internet. Pueden revisar el año 1755 en internet. Terremoto de Lisboa. El gran catástrofe que alcanzó casi parte de toda Europa, Norteamérica, Sudamérica. Hubo un gran desastre a nivel casi global. Ese es el gran terremoto que ha habido ahorita hasta la historia, el más grande de todos, el que ha tenido mayor cantidad de muertes, ¿no? El terremoto de Lisboa. Queridos hermanos, a partir del año 1755, nosotros ingresamos al periodo del sexto sello. Estamos en la actualidad viviendo en el periodo del sexto sello. Muchos de nosotros no estamos, como se dice, atentos a los hitos que ha puesto Dios en las profecías, en qué momento, en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Y es por eso que muchos de nosotros estamos un poco fríos, ¿no? Todavía hay mucho tiempo más, todavía Cristo va a venir más adelante todavía, de repente de acá unos 1000 años más, ¿no? Total, mi abuelito esperaba el regreso de Cristo, él murió y no llegó, ¿no? Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos acomodados en nuestras casas, en nuestros hogares, estamos nosotros despreocupados porque pensamos que todavía hay muchos años más. Sin embargo, queridos hermanos, no nos damos cuenta, según la profecía, que nosotros estamos prácticamente en el fin del tiempo. 1755, ya nosotros estamos prácticamente con el tiempo contado. Cristo vendrá en cualquier momento. 1755 inició el sexto sello con un gran terremoto. ¿Qué más dice el sexto sello?
El sexto sello menciona también, dice que iba a haber, dice, un día oscuro. El sol se iba a oscurecer. ¿Cuándo sucedió esto? Este día oscuro, inexplicable, sucedió en 1780. Entonces, la señal del sexto sello, del día oscuro, en plena mañana, oscuro como en la noche, sucedió ya en 1780. Queridos hermanos, necesitamos recordar que estamos en los últimos tiempos. La caída de las estrellas mencionada en el sexto sello, que es en realidad una lluvia de meteoritos que cayó en gran cantidad, sucedió en 1833. 1833. Tal vez muchos de los que estamos acá todavía ni siquiera habíamos nacido y ya se estaban cumpliendo las señales de este sexto sello. Y ahora falta uno de los eventos más, el regreso de Jesucristo, porque el sexto sello termina, cuando ya está terminando el sexto sello, es con el regreso de Jesucristo. Yo pregunto, ¿Jesucristo ya vino? Hay muchas religiones que dicen que Cristo ya vino ya en 1919, dice, ¿no? Sin embargo, la profecía es clara, ¿sí? Todavía Cristo no ha regresado. Falta todavía que regrese Cristo, ¿no? Debía haber venido Cristo, pero no ha venido todavía. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Cristo ha demorado su venida? No quiere que nadie se pierda. Muy bien. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Pero ¿será que Dios calculó mal las cosas, los eventos? Y al final dijo, no, tengo que alargar un poquito más. No, queridos hermanos, Dios no se equivocó en las fechas, no se equivocó al dar las profecías, sino que todo está dentro de los planes de Dios. Y ahora les voy a decir que aún a esta demora, la demora de Cristo de venir a este mundo, también está registrado en las Sagradas Escrituras. Ustedes preguntarán, pastor, ¿y en qué parte de la Biblia dice que Cristo iba a demorar? Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y vamos a leer en el versículo 5. ¿Ya? El libro de Mateo capítulo 25 nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Es otro tema que también tiene que estar siendo predicado en la iglesia, que ustedes tienen que conocer bien la parábola de las 10 vírgenes, porque esa es una parábola profética que nos habla de las cosas que van a suceder para el tiempo del fin, para que nosotros podamos estar preparados y poder decir, aquí viene el esposo, vamos a recibirle. Y ahora, en esta parábola de las 10 vírgenes, que es una parábola profética, Cristo revela algo muy interesante. Dice que tardándose el esposo, dice, cabecearon todas las 10 vírgenes y se durmieron. En esta parábola Cristo estaba diciendo ya anticipadamente que el esposo se iba a demorar. El esposo se iba a demorar. Cristo iba a demorar. Ya estaba registrado. Él mismo lo dijo antes que sucedieran todas las cosas. No fue un mal cálculo de Dios, sino que Él mismo, que conoce el futuro, que conoce las cosas, que conoce nuestro corazón duro, nuestro corazón duro para aceptar la palabra de Dios, ya lo había mencionado. La iglesia iba a estar esperando el regreso de Cristo, pero en esa espera dice que la iglesia iba a cabecear, iba a dormirse.
dormirse, queridos hermanos, está refiriéndose a que la iglesia se iba a descuidar. Hoy día muchos de nosotros estamos en la iglesia, pero no conocemos de las profecías. No hemos estudiado las profecías. Apenas conocemos acerca del día sábado que tengo que venir a la iglesia, pero no conocemos a profundidad. Nuestra fe como adventistas no tiene una raíz, no tiene profundidad. Por esa razón, queridos hermanos, es que nosotros necesitamos estudiar hoy día más que nunca las Sagradas Escrituras. La Biblia dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y muchos de nosotros tal vez nos perdamos por falta de los conocimientos que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras. De antemano Dios nos ha dejado en las profecías cada cosa, cada evento que iba a suceder, uno tras otro, para que nosotros estemos apercibidos. No nos dejó una fecha exacta, pero sí nos dejó señales. Y esas señales registradas en el sexto sello son las mismas señales que están en el sermón profético de Mateo capítulo 24. Cuando nosotros leemos Mateo 24 y el versículo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy día, queridos hermanos, hay muchos personajes que se hicieron llamar Cristo, ¿no? El Mesías, ¿no? Un tal David Miranda, ¿no? Y así muchos otros. Ezequiel Ataucusi también, ¿no? Se dice: no, yo soy el Hijo del Hombre reencarnado. Y muchas personas lo siguieron, ¿no? Vamos, allá está la tierra prometida. Lo llevó a la selva. Estuve yo por allá, por esa parte de la zona donde los israelitas hicieron ahí su tierra prometida. Estuve predicándoles a ellos y enseñando la verdad, porque la palabra de Dios tiene que llegar a todos. Y en algún momento les voy a contar ese testimonio, ¿no? Cómo fue mi estadía en medio de todos los israelitas y cómo Dios obró poderosamente para poder formar una iglesia en medio de todo un pueblo de puros israelitas. Y hoy día tenemos una iglesia allí. ¿Amén? Amén. Queridos hermanos, la Biblia decía ya de antemano que iban a venir falsos cristos, falsos profetas. Y queridos hermanos, muchos están siendo engañados en la actualidad. Versículo 6 dice: oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad, no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras, queridos hermanos, son otra de las señales. No he puesto muchas imágenes aquí en las diapositivas, porque quiero que ustedes lean más la Biblia, ¿sí? Huiréis de guerras, rumores de guerras. Eso, queridos hermanos, viene sucediendo constantemente. Y usted dirá: pastor, ¿y la guerra? Ahorita no hay guerra, solamente en Medio Oriente. Queridos hermanos, sin darnos cuenta, las guerras están iniciando, pero de otra forma. Hoy día, ya prácticamente a través del internet se está vociferando, nos está hablando de una guerra biológica. Este virus del coronavirus en realidad es un virus que las grandes potencias, los hombres más poderosos de este mundo han fabricado. Lo han fabricado en un laboratorio y ya están siendo denunciados ya. Principal denunciado Estados Unidos, Francia, Bill Gates con sus empresas están siendo denunciados. Hay un video que yo tengo ahí en YouTube, quería colocarlo, pero creo que por cuestión de tiempo no va a ser posible poder colocarlo. Pero ahí, a través del internet, se está mandando ya. La guerra biológica va a seguir. Y ya empezó esta guerra biológica hace tiempo atrás. El HN1
fue otro, fabricado también. No fue una casualidad que una persona se infectó por ese virus. No fue casualidad, sino fue fabricado con intereses personales de algunas potencias, de algunos hombres poderosos, para poder tener el control de la economía, de las comunicaciones, de la medicina y hacerse más ricos. Lo que dice Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, que habla de la condición de la humanidad para este tiempo. Queridos hermanos, todo eso está siendo registrado. Y todos esos eventos están enmarcados ¿dónde? Dentro del sexto sello. Dice aquí, versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Aquí, las escrituras es bien clara. Habrá pestes, dice, ¿no? Pestes es una enfermedad. Más allá de una pandemia, es algo que no se puede controlar. Y hasta ahorita, lo que están haciendo los grandes, los poderosos, es dándose mensajes de advertencia, ¿no? Cuidado, yo también estoy manejando la tecnología de los virus. Si tú me atacas, yo te ataco, ¿no? Entonces Estados Unidos atacando a China, aliados con Francia y con otros países para poder asustar a la potencia que ahorita se está levantando China, ¿no? Por un lado, queridos hermanos, tenemos que tener bien claro lo que dicen las profecías. Ahora, aquí está el texto que antes estábamos mencionando. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos nosotros nos arrepentamos. Solamente tú sabes cómo está tu vida. ¿Estás comprometido con Dios, con la iglesia? ¿O estás viviendo un cristianismo a medias? Un cristianismo tibio. Si estamos viviendo un cristianismo a medias, un cristianismo tibio, la Biblia dice que Dios tiene misericordia de nosotros ahorita, porque Él está esperando que nos arrepintamos de esa vida o de esa doble vida que tenemos. Cristiano los sábados, durante la semana, fiestas, música mundana, palabras igual que cualquier otra persona mundana, nos comportamos igual. La Biblia dice que Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todos nosotros nos salvemos. Dios no murió por uno, no murió por un pueblo especial. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por toda la humanidad. Y Dios desea que toda la humanidad se salve. Dios no tiene un preferido, Dios no tiene uno en especial, sino Dios quiere que todos se salven. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. El apóstol Pedro dice muy claro cómo será en el momento cuando Cristo venga. Dice, este mundo será un horno de fuego. Fuego del cielo descenderá y toda la tierra será como una inmensa bola de fuego. Tanto llegará el calor. El calor será tan inmenso que dicen los elementos ardiendo serán deshechos. A ver, aquí veo algunos estudiantes del colegio. ¿Cuáles son los elementos de la tabla periódica? ¿No? Ahí tenemos muchos. Cuando ustedes ven la tabla periódica, cada elemento de la tabla periódica tiene un grado en el cual estos se funden, ¿no? Por ejemplo, el metal, el oro, la plata, el hierro, llega a un cierto grado de temperatura y se funde todo.
los metales. Ahora dice aquí las escrituras que dice, los elementos ardiendo serán desechos. En otras versiones dice, se fundirán, dice, no. ¿Tú te imaginas? Este mundo se va a destruir por completo. Todo será purificado, todo será destruido. Ahora, ¿qué dice el don profético? Leroy Fromm dice lo siguiente, dice, Jesús podría haber vuelto antes de 1883 para dar al pueblo su recompensa. Pero el periodo de incertidumbre que siguió al gran chasco, muchos de los creyentes adventistas abandonaron su fe, y así el trabajo fue obstaculizado y el mundo se sumió en tinieblas. Si todo el pueblo adventista se hubiera unido como un solo hombre en observar los 10 mandamientos y se hubieran asido de la fe de Jesús, cuán diferente habría sido nuestra historia. Queridos hermanos, esto tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse. Muchos tenían que abandonar. Según las profecías, el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, nos habla acerca del librito, dice, ¿no? El librito en la mano. Dice que en su boca fue dulce, pero en el estómago fue amargo. Y esto nos habla acerca de ese gran chasco, ¿no? De ese gran chasco. Entonces tenía que cumplirse la profecía. Pero ahora, queridos hermanos, nosotros seguimos los puntos de la profecía para poder recordar en qué momento nosotros nos encontramos. Ya pasó el gran terremoto, ¿sí? Del sexto sello, 1755, el oscurecimiento del sol ya se dio, ¿sí? También la caída de las estrellas, y ahora falta el regreso de Jesucristo. Queridos hermanos, tal vez en este momento sería apropiado mencionar las palabras registradas en Hebreos 10:37, ¿no? Hebreos 10:37, a ver, vamos a leer Hebreos 10:37, busquemos en nuestras Biblias, ¿qué dice el libro de Hebreos 10:37? A ver, Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Cuánto falta para que Cristo venga? Según la Biblia, según Hebreos 10:37, un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Queridos hermanos, si falta un poquito, nosotros no sabemos cuándo, mañana, pasado mañana, no sé, próximo mes, un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Entonces, ahora mismo, hoy es el momento. Por eso el libro de Hebreos dice, si oyeres hoy la voz de Dios, dice, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No te endurezcas, sino que abre tu corazón a Dios. Deja esa doble vida y entrégate a Jesús por completo. Y cuando tú te entregues por completo a Jesús, queridos hermanos, tu vida va a ser completamente distinta. Tú vas a salir a predicar con poder la palabra de Dios. Hoy día la iglesia está fría. Nadie quiere predicar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque ellos mismos no conocen las escrituras. No saben en qué momento de la profecía nos encontramos. No saben cuánto falta para el regreso de Cristo. Y entonces por esa razón vivimos un cristianismo frío, tibio. Las escrituras son bien claras. Dice que si nosotros somos tibios, dice, Dios nos vomitará de su boca. Dios no desea que tú seas tibio. O dice, o bien fueras frío o caliente, dice, ¿no?
Porque si eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué Dios aborrece la tibieza? Porque la tibieza es una doble vida, una doble cara. Es una hipocresía. Y saben, hablando un poquito acerca de la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes dice que cuando entró el novio a la boda del Cordero, dice, ¿no? Se cerró las puertas y quedaron las vírgenes insensatas, quedaron afuera. Y dice que el llanto y el clamor de aquellas, dice que era muy fuerte, era prácticamente alarmante. ¿Y saben por qué era de esa manera el llanto y el dolor de estas vírgenes insensatas? Esas vírgenes insensatas eran miembros de la iglesia que esperaban el regreso de Cristo igual que todos nosotros, pero hasta el final vivieron una doble vida y albergaron en su corazón una falsa esperanza. Creyeron que viviendo esa doble vida, ese cristianismo tibio, a pesar de todas esas cosas iban a ser salvos. Y cuando se dieron cuenta que quedaron fuera, el llanto y el dolor fue más estridente que aquellas personas que toda la vida habían estado viviendo perdidos. Todas las personas saben, las que están afuera, saben que están perdidos. Pero hay de aquellos que se engañan a sí mismos, viviendo un cristianismo doble y piensan que van a ser salvos. Ellos llorarán y se lamentarán más que las personas que saben que están perdidas. Por eso, queridos hermanos, hoy más que nunca tú tienes que reflexionar, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la iglesia en este tiempo? ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? Dice aquí las Escrituras: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Así es como menciona la iglesia, ¿sí o no? La iglesia se ha enriquecido, en tanto espiritualmente como materialmente. Espiritualmente hemos avanzado mucho en el conocimiento de las Escrituras, las doctrinas. Dios, a través de la sierva del Señor, Elena de White, nos ha revelado grandes cosas respecto a las verdades de las Sagradas Escrituras. Gran luz se le ha otorgado a la iglesia. Entonces la iglesia es rica en el conocimiento de la verdad. Una luz mayor que no ha recibido ninguna otra institución religiosa Dios ha dejado al pueblo adventista. Y aparte de eso, la iglesia materialmente se ha enriquecido a través de hospitales, universidades, clínicas, colegios, iglesias a nivel de todo el mundo. La iglesia adventista se ha enriquecido, tanto en el conocimiento de las Escrituras como materialmente también. Por eso algunos dicen: no, yo ya escuché ese sermón, yo ya escuché lo que está hablando el hermano. Y entonces hay un orgullo espiritual. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, dice, y de nada tengo necesidad. Por tanto, dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico. ¿Qué es lo que Dios nos recomienda? Comprar oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego representa las Sagradas Escrituras, el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia necesita cada día estudiar las Sagradas Escrituras, volver al libro, a volver a ser el pueblo del libro. Dice que compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ahora dice: vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Queridos hermanos, en la Biblia la desnudez representa el pecado. Cuando Adán y Eva pecó, se vieron desnudos. La iglesia, queridos hermanos, en este tiempo necesita revestirse de las vestiduras de justicia de Cristo. Amén. Y la única manera que eso suceda es cuando el pueblo, la iglesia completa, se arrepienta de sus pecados.
y regrese a Cristo y obedezca, que cumpla la misión que Cristo nos ha encomendado. Dice la palabra de Dios: unge tus ojos con colirio para que veas. El Espíritu Santo, que representa el colirio, no será derramado sobre la iglesia si ésta, en primer lugar, no ha experimentado un arrepentimiento sincero, completo. Si esta iglesia sigue dividida, viendo a mi hermano que él sí hace, él nomás predica, yo no hago, él sí hace, mirando a uno a otro, criticando uno con otro, el Espíritu Santo no va a descender. La iglesia tiene que estar unida, tiene que estar comprometida, predicando la palabra de Dios. Dios ha llamado a la iglesia para este tiempo, para dar el último mensaje para este tiempo a todo el mundo. Sin embargo, la iglesia está dormida. La iglesia está preocupada por otras cosas. Preocupado por su trabajo, preocupado por su casa, preocupado por otras cosas materiales. Cristo le dijo a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales. Y a veces, queridos hermanos, nuestra mirada está en las cosas terrenales. Estamos mirando aquello, mirando a lo otro, y nosotros dijimos: no hay tiempo para predicar la palabra de Dios, no hay tiempo para venir los miércoles a la iglesia, no hay tiempo para venir al culto joven, no hay tiempo. Entonces, queridos hermanos, esa es la situación. Unge tus ojos con colirio para que veas, y sé pues celoso y arrepiéntete. Yo soy la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La Biblia dice: si alguno oye mi voz. De repente en esta mañana algunos entiendan el mensaje y tomen una decisión para salvación. Pero algunos de repente digan: el pastor de repente es muy alarmista, muy fanático de repente, no hay que hacerle caso. Entonces habrá dos tipos de reacciones frente al mensaje de la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó como en los días de Noé. Noé predicaba, dice, con toda su fuerza: se acaba el mundo, va a haber un gran diluvio. Este Noé es alarmista, dice, no, nunca ha llovido, eso no va a pasar. Es loco, está loco, ¿cómo va a formar ahí tremendo barco? Está loco, no le hagan caso a Noé. Y Noé predicó la palabra de Dios. Noé cumplió con su misión de predicar. Los que escucharon se salvaron. Los que no, fue el llanto y el crujir de dientes, dice, ¿no? El llanto y el crujir de dientes. Y esa palabra, llanto y crujir de dientes, se repite a través de todas las escrituras. Y si algo se repite a través de todas las escrituras, es porque es muy importante. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, tenemos que reflexionar. El llanto y el crujir de dientes en muchas de las parábolas, la parábola del buen sembrador, la parábola del siervo, la parábola de las 10 vírgenes, en muchas de las parábolas se repite esta frase. Queridos hermanos, nuestra mayor necesidad hoy día es conocer a Dios. No un conocimiento, como se dice, superficial, sino un conocimiento profundo de las Escrituras. ¿Sí? Ahí San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Segundo, necesitamos poner a Dios en primer lugar. No en primer lugar el trabajo, la casa, la familia, sino en primer lugar a Dios. Mateo 10:37. Segundo, debemos amar a Dios verdaderamente. ¿Sí? Mateo 22:38 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí? Si en tu corazón de repente tú amas más otras cosas
Queridos hermanos, quitemos de nuestra mente esa falsa esperanza de ser salvos. Amar al prójimo. Debemos de dejar de pelear hermanos contra hermanos, criticar unos a otros y hacer la obra de Dios. ¿Sí? Nuestro culto personal es lo más importante. Mateo 6 y el versículo 6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrado la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Queridos hermanos, necesitamos hoy más que nunca también mejorar lo que es nuestro culto personal. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos Lucas 10, 42 al 45. Dos ejemplos de Marta y de María. Una afanada en las cosas de este mundo, las cosas materiales. ¿Sí? No hay tiempo para salir, no hay tiempo para ir a predicar. Tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer estas cosas. Y mientras por otro lado, una que dedicó tiempo al estudio y a escuchar la palabra de Dios. Queridos hermanos, hay que curarnos el síndrome de Marta. ¿Sí? Dejemos de estar afanados con las cosas de este mundo, las cosas materiales. Todas ellas se van a terminar, todas ellas se van a acabar. Por eso debemos, ahorita, mientras nos espaciamos, ¿sí? Necesitamos hacer un gran sacrificio de predicar la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos algunos 3 objetivos del culto personal. 1, conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Son los objetivos importantes del culto personal. Y la oración, ¿sí? Debemos orar hoy día más que nunca por todas las personas. Hoy día, a través de estas enfermedades que están surgiendo, están muriendo miles y miles de personas. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellas, por aquellas personas. Oremos por nuestros familiares. Oremos por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, por toda la familia. Y para el culto personal, queridos hermanos, es necesario dedicar tiempo. Es necesario dormir temprano, levantarse temprano. Hermanos, nosotros, tal vez los que no han sido adventistas de cuna, han dedicado tiempo cuando eran fiestas y muchas otras cosas, temprano, noche, tarde, hasta de madrugada, no importaba. Pero ahora que estás en la iglesia, a veces nosotros cuestionamos la cuestión del tiempo, ¿no? No, que muy temprano, no, que muy tarde. Tampoco. Hay que dedicar tiempo para poder realizar el culto personal. Algunos, queridos hermanos, ya no estamos recepcionando el sábado. ¿Sí? Hay que poner un lugar donde tener nuestro culto. En la casa. Le hemos puesto en la casa lugar para el televisor. Un buen lugar para el televisor en medio de toda la sala. ¿Y dónde está el lugar de oración? En tu casa. Entonces necesitamos colocar un lugar especial para tener el culto familiar con nuestra familia. Un lugar donde podamos orar. Queridos hermanos, en conclusión, la demora de Dios se debe a que no estamos preparados. Y a que hay muchas personas que aún faltan arrepentirse. Faltamos nosotros encontrarnos más con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Todos nosotros, todos. 2, necesitamos invitar a Jesús a pasar a nuestra casa, a nuestra mesa, a formar parte de nuestras decisiones, de nuestra vida. Cenar con Jesús consiste en actos de culto personal frecuentes, ¿no? Hay que aprender a conocer, amar y servir a Dios con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, ¿sí? Y nuestro corazón. Y al fin podremos decir, aquí viene, salid a recibirle. Queridos hermanos, yo quiero orar por toda la iglesia. Quisiera orar con cada uno de ustedes para que Dios nos ayude a prepararnos
para que cuando Cristo aparezca por segunda vez no nos sorprenda, para que nosotros no formemos parte de ese grupo que se quede por fuera llorando, clamando, ¿no?, con el crujir de dientes. Por esa razón, queridos hermanos, yo les invito a que podamos orar para estar preparados para este tiempo, predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren decir: Señor, yo quiero prepararme? Ponte de pie, vamos a orar. Necesitamos hoy más que nunca predicar este mensaje a todas las personas allá afuera. Muchos de ellos no conocen, no saben que este mundo ya está prácticamente en los tiempos finales. El mundo ya se va a terminar en cualquier momento. Ya se están dando todas las señales, ya se han dado. Falta solamente que Cristo regrese por segunda vez. Y ahora estamos en el tiempo de gracia. Todavía hay tiempo para arrepentirnos, para cambiar nuestra vida, dejar a un lado las cosas que nos alejan de Dios y ponernos serios, comprometernos con Dios y ser verdaderamente cristianos. Predicar la palabra de Dios como Dios lo había previsto, que todos juntos podamos a una voz terminar la misión que Dios nos ha encomendado. Mateo 24:14 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero ¿sabes qué? Si tú no predicas, otro predicará. Hay una corona de vida, dice, para cada uno de sus hijos. Todos los salvos recibirán una corona, dice. Quiere decir que si yo no me comprometo, yo no soy un cristiano fiel, verdadero, genuino, mi corona entonces le van a dar a otra persona. Queridos hermanos, dejemos a un lado las excusas. No hay tiempo para predicar, no hay tiempo para ir venir a la iglesia. Dejemos a un lado las excusas. El pastor decía lo siguiente: el camino hacia el infierno es un camino lleno de excusas. Y si tú sigues con las excusas, el camino que estás siguiendo es hacia ese lugar. Pero si tú quieres saber si estás dirigiéndote a la Canaán celestial, es fácil también saberlo. Si tú estás llevando almas a los pies de Cristo, entonces con seguridad tú estás caminando rumbo a la Canaán celestial. Si tú estás predicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios a otras personas, con seguridad estás avanzando hacia la Canaán celestial. Por eso yo quiero orar por todos ustedes, por toda la iglesia a nivel mundial, para que todos podamos dirigirnos hacia la Canaán celestial. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Dios quiere que todos seamos salvos. Vamos a orar. Querido Dios, Señor, en esta mañana estamos reunidos aquí tus hijos. Señor, tal vez nos hemos descuidado del estudio de tu palabra. Nos hemos enfocado más en las cosas de este mundo, afanados tal vez como Marta, empecinados por aquí en el trabajo, los quehaceres, los hijos, la familia, el carro, las cosas materiales. Señor, estamos como las semillas que cayeron sobre las espinas, que estamos siendo ahogados nuestra fe, nuestro cristianismo, a través de las cosas triviales de este mundo. Señor, permite, Señor, que podamos producir frutos, Señor, para la vida eterna. Que podamos, Señor, reflejar, Señor, en nuestra vida un arrepentimiento sincero, un cristianismo genuino y un compromiso, Señor, con la predicación de tu palabra. Muchas personas, Señor, se están perdiendo, están falleciendo sin haber entregado su vida en tus manos, sin haber tenido una experiencia personal contigo. Sin embargo, Señor, aquí estamos tus hijos. Tú nos has enviado para predicar tu palabra, a percibir, levantar a tu pueblo, para que ellos, Señor, también puedan ser salvos. Ahora, Señor, te suplico que puedas ablandar el corazón de tus hijos y que todos podamos recibirte, hacer un pacto, renovar un pacto, Señor, contigo, donde podamos comprometernos a estar preparados para tu pronto regreso.
Acompáñanos, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.